Mejor TV en coproducción con la Clínica Osmo presentan. Cuando hablamos de dislipidemias, hablamos cuando una persona tiene el colesterol y los triglicéridos elevados. O también puede tener el paciente solamente el colesterol elevado. Hablar del colesterol es muy importante ya que nos permite evitar problemas como puede ser un infarto o tener algún problema como puede ser una pancreatitis aguda. Acompáñanos en Prevenir es Vivir. Hoy platicaremos acerca del colesterol y triglicéridos. Se conoce como dislipidemia al conjunto de enfermedades que no presentan síntomas, pero que tienen en común concentraciones muy elevadas de grasa en la sangre. Las dislipidemias más comunes son factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, y se pueden clasificar de la siguiente manera. Hipercolesterolemia. Se refiere a una elevación del colesterol en la sangre, en donde los valores se ubican por encima de los 200 miligramos por decilitro. La hipertrigliceridemia es cuando los valores de triglicéridos rebasan 150 miligramos por decilitro. Dislipidemia mixta. Está compuesta por las dos anteriores, es decir, tanto los valores de colesterol total como de triglicéridos se mantienen en rangos superiores a los niveles anteriormente expuestos. Generalmente no existen síntomas para detectar las dislipidemias, por eso son llamadas enemigos silenciosos y sus consecuencias son preocupantes. De ahí la importancia de conocer la opinión de nuestros especialistas en Prevenir es Vivir. Hoy platicaremos de estas enfermedades con dos especialistas. Nos acompaña la doctora Soledad Vázquez, que es médico integrada, y el doctor Raimundo Vargas, que es médico en salud pública. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos para aclarar algunas dudas. Doctor, platíquenos, ¿es frecuente que tengamos tanto el colesterol como los triglicéridos elevados o solamente podemos tener uno solo? Puede ser alguna de las dos, pero por lo común siempre serán las dos, tanto el colesterol como los triglicéridos elevados. Algunos en mayor proporción que el otro, pero generalmente vienen de la mano estos dos problemas. ¿Y en qué consisten las dislipidemias, doctora? Consiste en la elevación de los ácidos grasos, que puede ser colesterol y triglicéridos, aunque para hablar en colesterol tenemos un colesterol bueno y un colesterol malo, ¿no? En el caso del colesterol bueno, que confiere un factor protector para enfermedades cardiovasculares, y estamos hablando específicamente de infarto agudo del miocardio, es el colesterol HDL, que se debe de medir y que los niveles van a variar tanto si es hombre o mujer. En mujeres se pretende que ese HDL sea mayor a 50 miligramos decilitros, en hombre mayor a 40 miligramos, y el colesterol LDL, que es el malo, debe estar menor a 100 miligramos decilitro, y este nos da el colesterol total. En pacientes con infarto, las metas de control de este colesterol LDL también van a variar. Hablamos de pacientes con infartos, debe ser menor a 70 miligramos. Las metas de control son diferentes. Y en cuanto al colesterol total, se habla de un colesterol, para hablar de hipercolesterolemia, mayor a 200 miligramos decilitro. O sea, cuando yo tenga el colesterol arriba de 200, ya puedo considerar que tengo hipercolesterolemia. En el caso de triglicéridos, debe ser mayor a 150 miligramos decilitro. Entonces, nuestro colesterol total como triglicéridos deben ser menor a esas cifras, ¿no? ¿A qué se refieren con colesterol bueno y malo? Digo, hasta lo escuchamos en algunos anuncios por allá de la televisión, ¿no? Todo esto depende de la alimentación que estamos llevando. Y el colesterol bueno, digamos, es un colesterol muy propio, se puede decir, ¿no? De nuestro organismo, es lo que estamos produciendo. ¿Y qué hacemos? Le estamos metiendo con las grasas animales el colesterol malo, y ahí es donde empiezan nuestros problemas de dislipidemia. El colesterol malo es el que nos puede causar problemas. El que mayormente genera
aterosclerosis, que es la acumulación de grasas en las arterias que las vuelven más rígidas y que en un momento dado, si se forma lo que es el ateroma, se rompe esa placa, obstruye el flujo y nos puede ocasionar un infarto tanto a nivel de corazón como a nivel cerebral. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar dislipidemias, doctor? Es el sedentarismo y la mala alimentación. Nuestra alimentación rica en grasas animales va a estar produciendo esas placas de aterosclerosis que comenta la doctora y nos va a estar obstruyendo nuestras arterias, nuestras venas. Hagamos de cuenta que es una tubería como la antigua que se utilizaba antes, que era galvanizada y se acumulaba el sarro en su interior. Es una cuestión similar a lo que está pasando en estos casos. Cuando consumimos grasas que no son las adecuadas. Grasas que no son las adecuadas, las cantidades que tampoco son las adecuadas. Por ejemplo, en la alimentación el factor de riesgo, el consumo de huevos, ¿no? De blanquillos. Mucha gente dice, oye, no te comas la yema. ¿Qué tan cierto es esto? Sí hay alguna cantidad de colesterol que ya viene en muchos de los alimentos, pero pues también tenemos que medir las cantidades que nos estamos comiendo de huevos, de grasas, de carne. Siempre debemos tener ese cuidado de no ingerir demasiado. Los necesitamos porque también es parte de lo que nosotros como individuos estamos formando dentro de nuestro organismo. Pero cuando le aumentamos las cantidades es cuando el problema se nos puede venir más serio. El uso de los aceites para cocinar, doctora, lo que mencionan el aceite de oliva y estos productos. Pues es el más recomendado, de hecho el aceite de oliva es de origen vegetal. Entonces son los más recomendados, porque los otros son ricos más en grasas saturadas y poliinsaturadas. Entonces se prefiere siempre cocinar con aceites de origen vegetal. Vegetal. Ajá, de hecho hay algunas ciertas marcas que manejan, también contribuyen a la disminución del colesterol. El uso de la manteca, que es algo... No está recomendada, ¿no? Porque es más grasa de origen animal. Entonces también es la que más contribuye al desarrollo de... ¿Y el otro factor de riesgo es sedentarismo? El sedentarismo. Muchas veces consumimos ese tipo de alimentos, pero no hacemos ejercicio, entonces todo se va acumulando. Conlleva a la obesidad, conlleva a la hipertensión, a la diabetes, a la dislipidemia. Doctor, ¿y factor genético? ¿Existe algún factor genético para las dislipidemias? Sí, también. También hay gente que ha disminuido, una vez que se da cuenta que tiene el problema de la dislipidemia, disminuye su ingesta y aún así no logra controlar esas cifras. Entonces, factor genético, sedentarismo y la mala alimentación son factores de riesgo para desarrollar la dislipidemia. De hecho, la hipertrigliceridemia de origen familiar es muy común en la población, en nuestra población. En Oaxaca. En Oaxaca, en general en México, hay ya algunos tipos de dislipidemia. O sea, si de origen familiar, sí. Si mi familiar tiene dislipidemia, existe mucho riesgo de que yo lo pueda desarrollar. ¿Por qué a veces las personas relacionan la dislipidemia solamente con los pacientes que son obesos? Es decir, ven a una persona con sobrepeso, con obesidad, dice, él sí tiene colesterol, y cuando le hacen las pruebas de laboratorio resulta que ese tipo de pacientes a veces no tienen, sus colesterol y triglicéridos están de maravilla, y ves a una persona delgada y por el contrario. Porque también tenemos pacientes obesos sanos. O sea, hay obesos sanos y muchas veces, ahorita ya no se ha hablado tanto en la cuestión genética, sino se habla más de los estilos de vida, pero también tenemos que tener presente la obesidad de origen genético. Entonces, ¿por qué se relaciona el hecho de sobrepeso? Porque en los mecanismos fisiopatológicos, si hablamos en ese aspecto, también conlleva a resistencia de insulina, y esa resistencia a la insulina también nos provoca alguna alteración en el metabolismo de los ácidos grasos. Nos provoca algo que se llama lipotoxicidad, en la cual, también se ve afectado hígado. Hay pacientes que tienen dislipidemia y tienen algo que se denomina esteatosis hepática no alcohólica, que puede desarrollarse, si no es tratada, a un carcinoma hepatocelular. Esa misma lipotoxicidad daña las microfibrillas del corazón, que nos puede provocar un infarto, y la resistencia a la insulina, que está asociada a sobrepeso y obesidad, y sobre todo que nos podemos desarrollar en un momento dado diabetes, ¿no? Y el otro es disminuir el consumo excesivo de grasas y de hidratos de carbono, porque finalmente entran en el mismo mecanismo
en cuanto al metabolismo. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Pues aquí no tan marcados ni tan claros como la diabetes, la hipertensión, pero generalmente hay pacientes que se quejan de mareos, se quejan de... están sentados, se paran y sienten algún tipo de vértigo, y también llegan a ver los fosfenos, ¿no? Aquí unas pequeñas lucecitas. Entonces ahí es importante enviarlos al laboratorio para que les hagan sus análisis. ¿Cómo se hace el diagnóstico, doctor? El diagnóstico se hace con la medición de colesterol y triglicéridos en laboratorio. Existen pruebas rápidas que en algunas ocasiones se llegan a hacer en centros de salud, en las cuales ya pues, nos dan los parámetros, decía, en cuanto al colesterol. Para considerar hipercolesterolemia son cifras mayores a 200 miligramos de decilitro para colesterol total, y para hipertrigliceridemia son mayor a 150 miligramos de decilitro. Es importante mencionarles que muchas veces los síntomas que llegan a presentar los pacientes van a depender de las cifras de colesterol o de triglicéridos, ¿no? Hay pacientes que a lo mejor con 250 están absolutamente como si nada, o con 300 de triglicéridos y no sienten ningún malestar, ¿no? Acuden por hábito a consulta, que a veces nos extraen en esas consultas que van por, ¿a qué viene? No, pues estoy sano, ¿no? Nada más quiero saber cómo estoy, y se descubre ahí la elevación de alguno de los dos. Sí, a mí me ha tocado a veces ver pacientes que tienen colesterol o triglicéridos arriba de 700, ¿no? Y los pacientes están como sin nada. Así es. La forma entonces, ¿cuál sería la recomendación para las personas en general? Realizarse un perfil de lípidos, una toma de laboratorios, es decir, que incluya colesterol, triglicéridos, y se los desglosan bueno y malo. ¿Cada cuánto deberían de hacer? Cada 6 meses. Lo ideal es cada 6 meses, ¿no? Y no solamente lípidos, glucosa, incluso una hemoglobina glucosilada, y una química sanguínea que también nos va viendo ahí algunos parámetros de la función renal, que también está relacionado con un mal metabolismo. Como pudimos escuchar con los especialistas, la importancia de que acudas a tu médico por lo menos una vez al año y te hagas un chequeo general puede ayudarte a diagnosticar de forma oportuna si tienes alguna dislipidemia. A continuación, vayamos a un corte promocional. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda que hoy estamos hablando del colesterol y triglicéridos, conocido también como dislipidemias. Recuerda que también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, las cuales están apareciendo en tu pantalla. Fue hace un año que me empezó. Entonces allá hay una farmacia pequeña ahí, allá no me fui a tratar ahí. Antes que me detectaran el colesterol, me empezaron dolores de la rodilla, como que se me hubiera tronchado, torcido acá. Hasta para estar acostado en la cama, al darse la vuelta me dolía un montón. Luego acá el pecho también. Me mandaron a hacer un análisis y me dijeron que hiciera eso. Y me prohibieron a comer carne de cuche, todo tocante a grasa ya. Podían decir que podía tener paro cardíaco, que se me taparan las arterias. Por eso tenía que dejar tocante a grasa, todo, dejar de consumir la grasa, pura verdura. Me dieron unos 3 tratamientos, me estuvieron inyectando, dice, me estuvo controlando. ¿No? Cuando éramos más niños consumíamos carne de cuche, así. Pero durante ese año para acá ya dejamos eso, de comer tocante grasa, todo, huevitos, el camarón, todo, me prohibieron eso, es que no comiera eso. Ahorita ya me siento mejor porque pues ya ando algo, ya como así alguna pura verdura o frijolitos, lo que se consume lo que es en los pueblos, unas salsas, pero ya sin consumir grasa para no... Porque si no se hubiera combatido eso, a lo mejor ya ni estuviera ahorita. De allí a ahorita pues ya cambió mucho mi vida, ¿no? Porque ya ahorita ya sé de qué me debo cuidar, porque antes pues no me cuidaba, ¿no? Lo que comiera pues para mí era
mejor o bueno, pero pues ahorita ya sé que algún medicamento o comida, o que entre comillas son los que me perjudican y pues ya no los consumo nada más. Pues luego pensé en mi familia o en mí mismo, en cuidarme y pues cuidándose uno pues puede uno vivir más tiempo, ¿no? Pero si uno no se cuida o no se trata a tiempo, pues puede uno perder la vida. Y sí hay mucho por delante que ver, ¿no? La vida, sí, pero siempre tratándose. Soy campesino. Hay que caminar 1 hora al trabajo, ida y vuelta, diariamente. Y pues yo pienso que lo caminar es lo más saludable ahorita, que debemos hacer todos, caminar. Y se siente uno mejor en cualquier momento, caminas o ya no te sientes mal en agitarte o hacer algo, ¿no? Pues eso lo debería hacer, ¿no? De checarse, hacerse unos análisis, saber qué es lo que siente para poder tratarse, ¿no? Con la enfermedad que uno padezca. Y sí se puede controlar a tiempo, ¿no? Debe uno luchar, pues es lo mejor que puede haber en la vida, ¿no? Como pudimos escuchar en el testimonio, parte fundamental para controlar el colesterol y el triglicéridos es el tratamiento. A continuación platiquemos con nuestros invitados acerca de cuáles son las medidas de tratamiento que debemos de tener. Doctores, ¿nos podrían platicar cuál es el tratamiento para un paciente que tiene colesterol y triglicéridos elevados? Pues la base del tratamiento viene siendo la actividad física y la alimentación. Juegan un rol muy importante y los medicamentos que nos ayudan a disminuir colesterol y triglicéridos. Si hablamos de actividad física, podemos decir que el simple hecho de caminar 30 a 45 minutos al día, que es lo que más se recomienda a los pacientes, nos ayudan a disminuir cifras de colesterol, triglicéridos, glucosa, cifras de tensión arterial, mejoran el estado de ánimo. Entonces son muchos beneficios los que trae la actividad física. Si yo no realizo actividad física y deseo empezar a hacerla, puedo iniciar a realizarla 10 minutos al día con un paso lento, muy, muy lento. Conforme van pasando los días, ir aumentando el paso y tanto el tiempo también hasta llegar a lograr los 45 minutos al día. Se recomiendan 3 veces a la semana, que es más que suficiente para... Con una evaluación médica importante. Previa, que sería lo importante. Claro, es dedicarse solo a caminar, no cuente que voy a ir al mercado, a recoger a los niños, eso no cuenta, es algo que nosotros nos vamos a regalar ese tiempo y que nos vamos a dedicar a caminar. Algo muy sencillo que también se recomienda es, si llevan auto, 2 o 3 cuadras antes estacionar el automóvil y caminar esas 3 cuadras. Si vamos en autobús o microbús o taxi, igual bajar 3 cuadras antes de llegar a nuestro destino para mínimo caminar esas cuadras. Y en la dieta, doctor, ¿qué podríamos hacer? ¿O qué tendríamos que cuidar? Sí, claro. Restringir las grasas animales. Lo mínimo que podamos comer y aparte de eso, hay algo que sí nos ayuda bastante, que son las famosas omegas. Omegas 3, 6 y 9. ¿Y en los productos naturales que comemos habitualmente existen estos omega? Sí, en los productos naturales claro que sí existen, sobre todo en todo lo que son las semillas, los que son los alimentos como los cacahuates, las nueces, en todo, sí, bien. Entonces, sí, bien. Realmente. Pero nada más cuando son de origen vegetal. Platicaba que en las colaciones se podrían incluir, por ejemplo, el consumir almendras, nuez, cacahuates. Sí, sería lo más saludable, decía, pero bueno, la cantidad, vamos a cantidades, porque finalmente las cantidades, estamos hablando nomás, si hablamos de nueces son 10 piezas. 10 nueces. No más 10 nueces, cacahuates y igual, contados. Sí. Las almendras igual son 10 a lo mucho. Ok. Ajá, son el tratamiento para el colesterol y triglicéridos, me refiero a medicamentos. ¿Está indicado? ¿Cuándo está indicado? ¿Y por cuánto tiempo más o menos? ¿Es de por vida o es hasta que se controla? El tratamiento, les decía, es dependiendo, ¿no? Dependiendo de las cifras. Por lo regular siempre la apuesta es dieta, ejercicio. Si no mejoramos al mes, ya empieza con tratamientos para disminuir lípidos, ¿no? Y hablamos de besafibrato, atorvastatina. Decía, pero si es un paciente que no sabía que tenía dislipidemia y que llegó al hospital por un infarto agudo del miocardio, ahí de entrada sí son los 3, ¿no?
La actividad que se ve más reducida en estos pacientes, la alimentación y los medicamentos. Les decía, sí es tenemos que individualizar finalmente, entonces va a depender mucho del paciente. Decía, a lo mejor con 250 miligramos de colesterol es un paciente que se siente fatal y que a lo mejor en él es importante iniciar fármacos. Doctor, ¿trae alguna complicación tener lípidos y colesterol elevados? Si yo, por ejemplo, tengo 1500, que digo, a veces ha ocasionado que hemos visto pacientes que llegan arriba de 1000 con colesterol, triglicéridos. Sí, hemos encontrado algunos pacientes que llegan por otra situación y cuando se les hace su análisis son 1200 de colesterol o 900 de triglicéridos. Y esos pacientes están predispuestos a sufrir infartos, principalmente infartos al miocardio. Pueden también tener problemas de enfermedad vascular cerebral, que son las famosas embolias, ¿no? Entonces sí, son pacientes una pancreatitis, sí. Sí. Entonces son problemas que nos pueden cambiar la vida en un minuto, ¿no? Entonces es importante realmente que el paciente controle, se realice un diagnóstico oportuno y sobre todo lleve una alimentación adecuada. Y también hay, bueno, para no omitir mencionarlo, hay medicamentos que elevan colesterol y triglicérido. Y uno de los grupos principales son los tratamientos para VIH-Sida, tienden a elevar colesterol y triglicéridos. Entonces en ellos también el cuidar la alimentación, la actividad física, los fármacos en ellos también están prescritos principalmente por el tipo de fármacos. Aparte de la pancreatitis, bueno, también pueden generar algún tipo de cáncer, sobre todo en hígado. Hay enfermedades de hígado graso por hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia. Como pudimos escuchar, el tratamiento es parte medular para poder disminuir el colesterol o los triglicéridos. A continuación vamos a la sección La Voz del Público. ¿Por qué las personas que son muy delgadas sufren de colesterol alto aunque se alimenten bien? Y mi pregunta es de que, ¿qué sucede cuando sube demasiado los niveles de azúcar en nuestra sangre? ¿Cómo puedo mantener mis niveles de colesterol y triglicéridos normal? Bueno, doctores, tenemos aquí varias dudas. Una de ellas, y ya la platicábamos, ¿por qué hay personas que aún estando delgadas tienen el colesterol elevado? Bueno, aquí hay gente que por su estructura física es delgada, pero algo para tener esta forma es la base ósea. O sea, sus huesos son delgados y por más que coma, siempre va a ser así una persona delgada que no está siempre sana. Sí, estamos pensando en que el obeso es el enfermo. También hay pacientes delgados que cursan con estas enfermedades, con diabetes, con hipertensión y con dislipidemias. Entonces, hay que ver cómo es también cómo son sus padres, cómo fueron los abuelos, para poder ver cómo está este asunto relacionado a su estructura física. La genética y aparte el tipo de alimentación. Y el tipo de alimentación, desde luego. Gente que come de todo porque dice, bueno, yo puedo comer de todo porque nunca engordo. Sí, nunca engordas, pero de todas maneras tu colesterol y tus triglicéridos pueden estar aumentados. Doctora, preguntaban qué pasa cuando el azúcar sube demasiado. En pacientes con dislipidemia sí podemos encontrar elevación de glucosa. Una porque los mecanismos de metabolismo de ácidos grasos, de glucosa están totalmente relacionados y si hablamos del binomio sobrepeso, obesidad y dislipidemia, tenemos que hablar precisamente de resistencia a la insulina, que la resistencia a la insulina es el exceso de consumo de ácidos grasos, de azúcares, en el cual, bueno, la insulina no es capaz de disminuir estos niveles de glucosa, se produce de más tratando de compensar todo este aspecto, pero que finalmente nos condiciona esta resistencia al aumento de glucosa y de colesterol y triglicéridos. Entonces sí están relacionadas todas estas dos patologías por la alteración del metabolismo de hidratos de carbono y ácidos grasos. Entonces sí están, pues el control debe ser así totalmente integral, decía, en cuanto a actividad física, dieta y fármacos, ¿no? En ambas enfermedades. ¿Cómo podemos controlar o cómo podemos tener los niveles adecuados de colesterol y triglicéridos? Pues principalmente checar lo que estamos comiendo.
Y volvemos a insistir en la actividad física. Es lo básico. Si con estas dos cosas tan sencillas, pero también a la vez tan difíciles, porque es cambiar nuestros hábitos, podemos controlar estas enfermedades, diabetes, hipertensión y dislipidemias. Es lo único que necesitamos. Es lo único para que necesitamos, prevenir. pero sí, como que nos cuesta mucho trabajo. Empezar la dieta la empezamos el lunes, doctor. Y hoy es lunes y hoy comenzamos la dieta. Entonces le decía, no es necesario someternos a una dieta así súper estricta, ¿no? Cuidar lo que comemos, no hacer los ayunos prolongados, le decía, porque eso genera más obesidad visceral, acumulación de grasa, aumento de glucosa a partir precisamente de grasa, y que nos están elevando la glucosa y los triglicéridos. Entonces sí es importante estarnos cuidando. Decía, quizás por el trabajo a veces tan absorbente no nos permite, ¿no? O el hecho de yo entrar a las 10 de la mañana, pero mi traslado es de 3 horas, bueno, en el camino, una manzana o algo que podamos comer para que a las 10 que desayunemos ya no tengamos tanta hambre y comamos de más. Cuidar su peso, le decía, no solamente podemos prevenir enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, dislipidemia, también tenemos que estar haciendo prevención para cáncer. Los cánceres están de intestino, mama, están muy relacionados precisamente al sobrepeso y obesidad. Podemos prevenir, y si prevenimos, también nos estamos ahorrando mucho dinero que podemos invertir en otras cosas y no precisamente... La prevención es parte fundamental para un ahorro a futuro económico. Realmente prevenir este tipo de enfermedades nos permite disminuir gastos a futuro, ¿no? Tanto la diabetes como la hipertensión nos traen enfermedades a futuro como son la insuficiencia renal, el hecho de que vayas a diálisis y muchos más tumores, ¿no? La obesidad está muy relacionado con cáncer de colon, con algunas otras patologías. Y es importante que todos los pacientes o los usuarios o las personas que nos están viendo por lo menos acudan una vez al año al médico a hacerse un chequeo general, a hacerse una biometría hemática, una química sanguínea, un perfil de lípidos de una forma anual. Si tiene factores de riesgo, pues tiene que ser más frecuente, ¿no? Pues doctores, les agradezco muchísimo nuevamente que hayan estado con nosotros. Gracias por aclarar todas las dudas y pues bueno, los vamos a esperar próximamente en más programas de Prevenir es Vivir. A continuación, no olvides anotar este dato que es muy importante. Una alimentación equilibrada, centrada en alimentos frescos y preparaciones tradicionales, es la mejor opción para evitar las dislipidemias. Realizarse una biometría hemática completa periódicamente ayuda a identificar alteraciones en la salud. Como pudimos escuchar, es muy importante que hagas actividad física y además que lleves una alimentación adecuada. Esto te va a permitir disminuir la probabilidad de que tu colesterol o triglicéridos se eleve. Gracias por acompañarnos y te esperamos en nuestra siguiente emisión.